Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Espero que me estén escuchando. Si es así, por favor, confírmenme en el chat. Ah, no puede ser. Hola, Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, Hola, Yogi, te escuchamos. hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Quisiera saber si todos me escuchan. Sí, buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Por favor, si alguien no tiene activado su micrófono, actívenlo en este momento para confirmar si podemos hablar, si nos podemos escuchar. Sí, buen día. Sí, buen día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buen día, Daisy. Sí, Buenos señor. días, muy buenos días a todos. Somos el canal de la gente desde Barbosa, Santander. Reclaman por el mal estado de la vía que conduce a una... ¿Alguien tiene prendido las noticias ya tan temprano? Aquí hay mejores noticias, se los aseguro. Ok, buen día, Sandrita Uribe, Miguel Páez, Mélida, María Clara Orlando. Muy buenos días a todos y todas entonces, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Elkin Zapata Parra. Eh, Soy psicólogo y con una experiencia monástica, viví como monje 10 años. Esta experiencia me ha permitido conocer, eh, aprender y practicar todo un estilo de vida que me permitió conocer mucho más allá de lo que nuestras mentes pueden pensar. Todo lo que nosotros vivimos es el resultado de nuestro sistema de creencias, así que si eso es así, pues atrevámonos a a creer en algo diferente. Bueno, entonces estoy muy feliz de saber que tantas personas se han inscrito. Ya tenemos en el grupo de WhatsApp, ya tenemos un grupo de 217 participantes. Entonces, esto nos muestra que existen muchas personas con inquietudes eh, acerca de este tipo de temas. Hoy es nuestra primera sesión, una sesión introductoria, a que conozcamos el tema que vamos a tratar, a que también conozcan un poco acerca de mi vida, con la intención de que eh, sepan que eh, la intención de este club de lectura de Sensacional, Sensacional Centro de Salud Emocional, es un proyecto muy lindo en donde queremos dar herramientas para que ustedes y todas las personas que se acerquen a este tipo de temas puedan encontrar la raíz de sus bloqueos, de sus traumas, de sus conflictos y todo aquello que no permite conectarnos con nuestra verdadera identidad. Y ese es exactamente el propósito de ese tipo de espacios. Inicialmente reconocer una identidad, porque o si no la ecuación va a empezar desde el principio mal hecha. Si no sabemos exactamente cuál es nuestra naturaleza, quiénes somos, para dónde vamos, cuál es el propósito de la vida, entonces vamos a estar dando tumbos, vamos a estar dando vueltas por este mundo, buscando, como decían las abuelitas, y vamos a hablar de eso, buscando lo que no se le ha perdido, ¿cierto? Entonces,
Eh, Como es la primera sesión, entonces vamos a ser muy abiertos para que darle tiempito a la gente que va llegando, ¿sí? Porque siempre hay que ocuparse en admitir las solicitudes. Entonces eso nos desenfoca un poco del tema que podamos estar hablando, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo que mi experiencia monástica, ¿sí? De 10 años como monje védico, una experiencia lindísima en, eh, en donde se llevan muchos principios, muchas regulaciones, muchas austeridades, permiten a través de este tipo de actividades tener una identidad diferente a lo que la mente nos está planteando todo el tiempo, ¿sí? Porque la mente está hablándonos, todo el tiempo escuchamos esa voz dentro de nosotros, pero también escuchamos otra voz. Cuando nosotros escuchamos la mente hay otra voz que está como contradiciéndole. Siempre me acuerdo de los picapiedras cuando a Pedro le decía acá una voz en forma de diablito y acá otra voz en forma de angelito, y él decía, bueno, ¿cuál de estas dos escucho? ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos esa voz que está hablando y cuando nos identificamos con una naturaleza superior, con algo diferente a esas voces, podemos discernir en determinado momento qué es lo mejor para nosotros y elegir. Tenemos la capacidad de elección, como dijo Víctor Frank, eso es lo único que no nos pueden quitar, la capacidad de decidir por nosotros mismos. Víctor Frank es un psiquiatra vienés que tuvo una historia en un campo de concentración en Auschwitz y después de haber pasado por todo y estar pasando por toda esa experiencia tan terrible, concluyó con su logoterapia que eso es lo único que no nos van a poder quitar, la posibilidad de poder determinar cuál es nuestro propósito de vida. Somos nosotros los que tenemos la plena libertad y la responsabilidad de asumir la vida de la mejor manera posible. Entonces, esto es importantísimo porque debemos ser conscientes de que la vida eh, simplemente es las decisiones que nosotros tomamos y vamos a aprender a través de la lectura de este libro y de las conclusiones que saquemos de él, que cada una de las experiencias que nosotros estamos viviendo son experiencias que nosotros mismos hemos elegido. Es hora de que nos demos cuenta, es momento de que nosotros asumamos que este libreto, de este libro que estamos escribiendo, este libro personal llamado Vida, es un libro que nosotros mismos hemos elegido escribir, con todos sus capítulos, con todos sus personajes y con todas las experiencias que haya en esta película. Es una película que yo decidí escribir y por lo tanto soy plenamente responsable de lo que suceda en mi historia. Responsabilidad, habilidad de respuesta. Eso significa responsabilidad, responsabilidad, la habilidad de enfrentarme a las situaciones que la vida me está poniendo porque yo mismo escribí que esto me sucediera porque a través de esto voy a aprender lo que necesito. ¿Para qué me llegan a mí las experiencias, las situaciones? Todo lo que llega a mi vida no es un porqué. Un porqué, siempre que tenemos esa actitud de porqué, es una actitud muy arrogante de nuestra vida, ¿sí? Tenemos que asentir a la vida, asentir, o sea, esto está sucediendo, esto es lo que está pasando en mi vida, asiento esto que está sucediendo para aprender de ello lo que me corresponda. Con esa actitud humilde es que debemos asumir la responsabilidad de nuestras vidas.
Y bueno, este libro es uno de los tantos, ¿sí?, que nos va a leer. Y también es un concepto muy lindo que es bueno que tengamos en cuenta. Nosotros no leemos los libros nos leen a nosotros, ¿sí? Los libros nos leen a nosotros, el conocimiento nos está leyendo. Es decir, es a través de este tipo de lecturas, es a través del conocimiento que nosotros nos vemos. Entonces ese conocimiento viene a vernos a nosotros, viene a leernos a nosotros. Y es a través de este tipo de conocimiento que estamos descubriendo quiénes somos. Y es una experiencia supremamente hermosa y es la responsabilidad de la vida. Reconocernos para identificar realmente quiénes somos y en este hermoso proceso de autorrealización, de autorreconocimiento, darnos cuenta exactamente de qué es lo que nos sobra, ¿m? De qué es lo que nos sobra. El David de Miguel Ángel es una obra lindísima, está tallada en mármol, perfecta. Le preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo hace usted para crear estas obras tan perfectas? Se le ven las uñas, las venas, los ojos, el cabello, es algo increíble en mármol. Y él dijo, yo lo único que hago es que tomo la roca, tomo el mármol y empiezo a quitar lo que sobra y allá adentro está. Allí adentro está. Entonces, lo que este tipo de lectura, ese tipo de conocimiento hace con nosotros es venir a pulir, a sacar eso que nosotros no necesitamos, ¿sí? Eso que nosotros no necesitamos, ah, para que surja, desvelemos nuestra verdadera identidad. No hay que buscar más, ¿sí? Busquemos lo que está sobrando y dentro vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Entonces, este primer capítulo es una introducción al libro de Este dolor no es mío, de Mark Walling, ¿sí? Si ustedes lo tienen en físico, para que sigamos la lectura, o si lo tienen en su computador, hay una versión que está rodando por las redes, es una versión muy mala, ¿sí? Yo la bajé y muchas de las traducciones, la redacción es pésima, pero ya me van a compartir la original en PDF. Entonces, en la medida en que me vaya llegando, yo también les iré compartiendo. ¿Listo? En la introducción, esta introducción se llama el lenguaje secreto del miedo. Y es interesante, es interesante. En el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. En el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. Esto es parte de un poema de Theodor Roethke, que se llama El tiempo oscuro. Entonces, más que leer el libro, vamos a permitir que el libro nos lea. Por lo tanto, vamos a tener muchas intervenciones con respecto a este conocimiento que es su autor, Mark Walling, de sus experiencias y además que me fascina porque él es científico. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el método científico, aunque tiene sus retractores, pero el método científico sí algo que tiene es que es rígido en cuanto a su investigación. Entonces, es bueno saber que estamos leyendo un libro avalado por una ciencia, porque el tema que vamos a tocar es un tema de coger con pincitas, porque es un tema que ustedes que están acá, las personas que se han decidido a participar, a aprender de este tema, a dejarse leer por estos temas, somos personas inquietas, personas que queremos aprender, que queremos conocer más. Y para eso necesariamente tenemos que tener una mente muy abierta, una mente muy amplia, porque son temas diferentes. Por eso les sugerí que vieran la película Mi Otra Yo, ojalá la hayan podido ver.
porque ahí ya contextualizamos el tema que vamos a leer. Entonces, en el lenguaje secreto del miedo, que es la introducción del libro, um, empezamos dándonos cuenta de la importancia que tiene el lenguaje en nuestras vidas, el sonido. Recuerden, el sonido, el lenguaje, ¿sí? Es importantísimo, importantísimo ser conscientes del poder de la palabra. Al principio fue el verbo, ¿sí? El poder de la palabra. No solo la palabra nuestra, sino la palabra que surge, la palabra hablada que surge de otras personas, ¿sí? Venga a través de una novela, una película, un papá, una mamá, un abuelo, un amigo, el poder de la palabra. Entonces voy a empezar a leer y en la medida que vayamos viendo la necesidad de hacer algún tipo de acotación, yo lo voy a hacer. Este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo. Me ha hecho volver a mis raíces y me ha conducido a una carrera profesional que no podía haberme figurado siquiera cuando emprendí este viaje. He pasado más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastorno de estrés postraumáticos y otras dolencias debilitantes. Muchas de ellas acudían a mí después de someterse durante años enteros a psicoterapia, medicaciones y otros tratamientos que no les habían desvelado la causa de sus síntomas ni les habían aliviado sus padecimientos. Lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia, de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal, sino más bien en la de nuestros padres y abuelos, incluso en la de nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas de las que ya se están haciendo eco los medios de comunicación general también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Y este legado es el llamado trauma familiar heredado. Y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve solo, ni se reduce con el tiempo. Aunque la persona que sufrió el trauma primitivo haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos, de las sensaciones corporales, como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta resolverse en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. Recuerdo que estoy estudiando con un discípulo que eh, tengo la fortuna de estar haciendo estudios con un discípulo de Bert Hellinger. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares y tengo la bendición, la fortuna de estar haciendo estudios con él aquí en Cali. Yo me encuentro en Cali y es increíble lo que se puede aprender acerca de las constelaciones familiares. Y Bert Hellinger hablaba mucho de esos secretos que se quedaron en la casa, esos secretos que se quedaron en familia, esos secretos que en algún momento se decidió que no se iban a decir, que se iban a quedar así, en secreto. Entonces, ¿cómo estos secretos
tienen la necesidad de manifestarse, como dice aquí, como recuerdos, ¿sí? Que quisieran prolongar su existencia desde el pasado y resolverse en algún momento en los que estamos viviendo en este momento. ¿Listo? Entonces, es interesantísimo y ese es el primer pedido, es el primer pedido, abrirnos a poder aceptar esta probabilidad, esta posibilidad de que esos traumas, esos problemas, esas enfermedades, esas experiencias traumáticas de nuestros antepasados pueden estar afectándonos a nosotros. Esa es la primera invitación. Y para esto es necesario tener una mente muy abierta. Y vamos a hablar más adelante, por ejemplo, de la epigenética, para entender de qué forma esto es posible, que es real. Ok, bueno, entonces les quiero pedir un favor a todos ustedes, muy grande. Como esta es la primera clase que tenemos, la primera sesión que tenemos, yo quise empezar desde muy temprano para que la gente tuviera tiempo de ingresar a la sala. Entonces el tiempo de alquiler de la sala, porque yo la alquilé, el tiempo de alquiler de la sala se está agotando, pero nos permiten volver a entrar, ¿sí? Entonces, dentro de 5 minuticos vamos a cerrar la sala y volvemos a ingresar, porque el tema es supremamente interesante, ¿sí? Las reuniones eh, no se van a demorar más de 30 minutos, van a ser realmente cortas, porque, como les decía, no se trata solo de leer el libro, yo les voy a compartir el libro para que ustedes tengan la posibilidad posible de profundizar, tomen sus apuntes, ¿sí? Pero lo que yo voy a intentar hacer con cada uno de los capítulos es un resumen de lo más importante que nos sirva a nosotros para nuestro crecimiento, para lo que realmente se propuso Mark Walling, ¿sí? Para lo que realmente está propuesto el libro. Más adelante vamos a tener ejercicios para reconocer, por ejemplo, dentro de este lenguaje, cuáles son esas palabras o frases nucleares que utilizamos en la mayoría de los casos, que utilizamos todo el tiempo y que están determinando nuestro destino, nuestra forma de actuar y nuestra forma de sentir. Son frases nucleares que todos utilizamos y hoy vamos a dejar de tarea, les voy a dejar de tarea que empiecen a identificar esas frases para que empecemos a, a darnos cuenta cómo están ligadas esa forma de hablar, ese lenguaje, esas frases que utilizamos a nuestro diario vivir. No solo por lo que decimos, sino de cómo está influenciando, ¿sí? Todo eso que nos está sucediendo. Cómo nosotros estamos a través de esas frases nucleares avalando lo que nos sucede y que inconscientemente no nos hemos dado cuenta. Ese estancamiento en nuestra economía, en nuestras relaciones, ¿sí? En nuestras actividades, ese sentir que no somos capaces, esos temores que tenemos, cómo están siendo avalados por el lenguaje que utilizamos y que este autor le llama un lenguaje nuclear. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar la sala y esto va a pasar solo por hoy y nos volvemos a conectar. ¿Listo?
Muchas gracias. ¿Lo escuchas? Ok, ¿me escuchan? ¿Listo? Perfecto. Sí, muy bien, dale. Gracias. Bueno, entonces vamos a leer, vamos a seguir. Y vamos a silenciar. Muy bien, entonces, lo que vas a leer o lo que vamos a leer en las páginas siguientes es una síntesis de las observaciones empíricas que he ido realizando en mi práctica profesional como director del Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia y la epigenética que más adelante vamos a hacer un estudio de la epigenética para que entendamos cómo sí es posible que esos traumas pueden ser heredados. ¿Listos? Bueno, Cristina, estamos leyendo la introducción de El lenguaje secreto del miedo, que es la introducción de Este dolor no es mío. Una buena parte de este libro está dedicada a enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas. Ya aquí vamos a identificar las pautas familiares heredadas, es decir, los miedos, los sentimientos y las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación el ciclo del sufrimiento, y a explicar también cómo poner fin a este ciclo, que es lo más esencial de este trabajo. Podrás aprender, como aprendí yo, que muchas de estas pautas no son nuestras, solo las hemos tomado prestadas a otros miembros de nuestra historia familiar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo firmemente que es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Y voy a contarles la mía. Nunca me había propuesto crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día que perdí la vista. Estaba sufriendo la primera de mis migrañas oculares. No se trataba de verdadero dolor físico digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso en cuyo interior se me oscurecía la visión. Yo tenía por entonces 34 años y estaba en mi despacho. Tuve que buscar a tientas el teléfono de mi mesa y marcar a ciegas el número de emergencia. No tardaron en enviar una ambulancia. Las migrañas oculares no suelen ser graves. Se te nubla la vista, pero se te suele normalizar de nuevo al cabo de una hora más o menos. Solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando. Sin embargo, en mi caso, la migraña ocular no fue más que el principio. A las pocas semanas empecé a perder la visión del ojo izquierdo. Las caras y las señales de tráfico se convirtieron en manchas grises. Los médicos me comunicaron que tenía una retinopatía serosa central, un trastorno incurable y de causa desconocida. Bajo la retina se acumula líquido que termina por filtrarse y produce lesiones y enturbiamiento del campo visual.
Un 5% de los pacientes, los que tienen la forma crónica de la enfermedad que había contraído yo, llegan a perder la vista hasta el punto de ser considerados ciegos según la definición legal. Me dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados. Era cuestión de tiempo. La verdad es que los médicos no sabían decirme cuál era la causa de mi pérdida de visión ni cómo podía curarla. Probé varias cosas por mi cuenta, vitaminas, ayunas con zumos, imposiciones de manos, y me parecía que con todo ello el problema se agravaba aún más. Estaba desconcertado. Se estaba haciendo realidad el mayor de mis miedos sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Ciego, sin poder valerme por mí mismo y solo me derrumbaría. Mi vida se hundiría, perdería las ganas de vivir. Me representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más hondos eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustados en el cuerpo. Me estaba hundiendo en arenas no movedizas. Cada vez que intentaba liberarme, mis ideas volvían de nuevo a las imágenes en que me representaba a mí mismo. Ojo con esto, en lo que me representaba a mí mismo, solo, desvalido y arruinado. Lo que no sabía yo por entonces era que solo, desvalido y arruinado eran palabras de mi propio lenguaje del miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de mi familia antes de que naciera yo. Estas palabras, libres y desatadas, me daban vueltas en la cabeza y me repiqueteaban en el cuerpo. Solo, desvalido y arruinado. Mucha atención porque esto es de lo que en lo que nos vamos a basar en gran parte de nuestro proceso terapéutico, porque el libro nos da unas pautas para que podamos no solo reconocer, esto es un lenguaje nuclear, que no solo reconozcamos ese lenguaje, sino cómo podemos liberarnos de él, reconocer sus efectos sobre nosotros. Este es el lenguaje nuclear que tenía el autor en su cabeza, solo, desvalido y arruinado, y la vida le estaba dando lo necesario para que dentro de ese lenguaje y dentro de ese libro que él estaba escribiendo, que era su vida, que es su vida, pues se realizara, ¿sí? Solo, desvalido y arruinado. Entonces, la primera tarea que les voy a colocar es que hagan una lista de esas frases nucleares que nos rondan la cabeza. ¿Cuáles son esas frases que nosotros utilizamos y que sabemos que vienen de allá? Ay, como decía la abuelita, como decía mi mamá, como decía mi papá. No, es que mi tía todo el tiempo decía. Vamos a hacer una lista y la vamos a compartir entre todos, ¿sí? Vamos a compartir esas frases nucleares que nos han acompañado durante posiblemente generaciones y que utilizamos y que de alguna forma están resonando en nuestro inconsciente. Y recuerden, el inconsciente necesita salir a flote. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro inconsciente necesita salir a flote. Ayer estaba con una paciente y me decía, es que yo no recuerdo mi niñez. Pues tenemos una memoria selectiva, ¿m? Pero sí, el hecho de que no lo recuerdes no quiere decir que no exista. Allí está, porque cada impresión que nosotros estamos viviendo a través de los 5 sentidos, cada impresión que estamos nosotros experimentando, nuestro inconsciente lo está guardando.
¿sí? Es como un cajón donde tenemos un poco de juguetes y los que más utilizamos los tenemos ahí encimita, ¿cierto? Pero al fondo del cajón están esos juguetes que ya nos parecen feos, que ya están sucios, que ya no utilizamos, pero están en el cajón. Ese es el inconsciente. Y allí hay cantidad de frases nucleares que están guiando de forma inconsciente nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar. Entonces vamos a hacer una lista de esas frases que nos damos cuenta que utilizamos. Así como nosotros recordamos a la tía que decía siempre, a esto al que no le van a dar le guardan. ¿Sí? Todas esas frases que utilizamos, así como nosotros recordamos a esas personas por esas frases, alguien también nos está recordando a nosotros por la forma en la que nosotros nos expresamos. Entonces esas frases nucleares, esas palabras nucleares que están allí, son migas de pan. Son migas de pan. Más adelante vamos a ver cuál es ese concepto de migas de pan con Hansel y Gretel. Los chicos que se perdieron y dejaron miguitas de pan para poder encontrar el camino. Nuestras frases nucleares nos están mostrando un camino. Por eso este primer capítulo introductorio es el lenguaje secreto del miedo. Me representaba, seguimos con la lectura, me representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más lo pensaba, más hondos eran mis sentimientos de impotencia, solo, desvalido y arruinado. Me pregunté por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos. Había otras personas que sufriendo adversidades mucho peores que la mía, no daban tantas vueltas a sus sufrimientos como yo. ¿Será que alguno de nosotros somos de esos? Y le damos vueltas y vueltas a algo mientras que para otras personas es tan fácil de solucionar. ¿A qué se debía que yo me quedara tan hundido en el miedo? Me costó años encontrar la respuesta a esta pregunta. En aquel tiempo lo único que fui capaz fue de, de hacer fue dejarlo todo. Dejé mi pareja, mi familia, mi empresa, mi ciudad, todo lo que conocía. Leí libros, estudié con los maestros que lo habían escrito. Siempre que oía hablar de alguien que podría ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risueño vestido con una túnica, me presentaba ante él o ante ella. Me apuntaba a un programa de formación y entonaba cánticos con los gurús. Un gurú dijo a los que nos habíamos reunido para oír sus palabras que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, buscando y buscando, en un estado perpetuo de búsqueda, ¿no? El autor aquí cuenta la historia pues de todo lo que pasó en templos, con maestros, con gurús, queriendo encontrar la causa de esa ceguera y la causa de por qué él estaba tan, como decimos a veces, ¿no? Se nos pega la aguja en un pensamiento y pareciera que no pudiéramos salir de él. Estoy resumiéndoles un poco. Dice, encontré por fin lo que buscaba en el tercer año de lo que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación. La depresión se me había aliviado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas con mi respiración o con mis sensaciones corporales. Aquello era lo más fácil. Un día me puse a la cola para tener un satsang. Un satsang es una reunión personal con el maestro espiritual. Pasé varias horas esperando vestido con la túnica blanca que llevábamos todos los del templo. Me tocó por fin. Esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía, y me dijo, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa,
y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado. El cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal. Yo no necesitaba ya a mis padres. Había madurado más que ellos. Había renunciado a ellos hacía mucho tiempo. Los había cambiado por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros, gurús, sabios y sabias que me guiaban hacia un despertar de nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapias desacertadas, de dar puñetazos a almohadones, de hacer trizas cartulinas con las figuras de mis padres, y creía que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso de los consejos del gurú. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo, no era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender por fin que ninguna experiencia cae en saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor, con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que entra en nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte en última instancia. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía, a lo que me podía aferrar, eran mis grandes dotes de meditador. De modo que solicité una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio. O eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que vería en mí a la persona profundamente espiritual que yo me imaginaba ser. Otra vez tuve que hacer cola un día entero para verme con él. Me llegó el turno por fin, y entonces sucedió aquello. Lo mismo, con las mismas palabras. Llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez atendí a lo que me decían. Los grandes maestros saben, a los que son verdaderamente grandes no les importa si crees o no en sus enseñanzas. Te presentan una verdad y te dejan en paz, para que descubras a solas tu propia verdad. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. No podemos deshacernos de nuestros padres, ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos. Ellos están en nosotros y nosotros formamos parte de ellos, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si los rechazamos, oído, si los rechazamos, solos conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Si rechazamos a nuestros padres, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. ¿Mm? Es increíble cómo este conocimiento, la misma psicología se está acercando cada vez más a comprender, a entender, a encontrar cómo estamos unidos, cómo esa mentalidad dual, esa mentalidad de separación que cada uno de nosotros ha aprendido, que la ha vivido y con la cual ha diseñado un proyecto de vida, nos ha hecho tanto daño. Yo soy tú eres yo. Esto es supremamente profundo y hermoso. ¿Cómo nos desligamos de ese pensamiento dual, la dualidad? Feo, bonito, bajo, gordo, alto. Esa dualidad que nos lleva a etiquetar,
a diferenciar, a fragmentar la vida. Es momento de que nos identifiquemos más como la gota de agua. ¿Cómo hacer para que una gota de agua nunca se seque? Pregunta. ¿Cómo hacer para que una gota de agua nunca se seque? Volverla al mar. Todos somos como esas goticas de agua. La vida, la conciencia suprema es como el mar profundo en el que todos cabemos y estamos. Entre más nos fragmentemos, nos separemos, nos dividamos, entre más nos veamos allá afuera, como una separación, una fragmentación de la vida, más difícil se nos va a hacer. Solos podemos llegar primero, juntos podemos llegar más lejos. Entonces, aquí el autor luego cuenta cómo él llegó a casa, eh, hace las paces con su mamá. Yo creo que hoy mismo les puedo compartir el libro. A veces el corazón debe romperse para poder abrirse, ¿sí? La curación tiene que ser un trabajo interior. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa y hacia dentro de mí mismo. A lo largo de ese camino fui descubriendo los relatos de mi historia familiar que terminaron por darme la paz. Agradecido y dotado de una sensación nueva de libertad, emprendí la misión de ayudar a otros a que descubrieran esa libertad por sí mismos. Llegué al mundo de la psicología a través del lenguaje. El lenguaje es para mí una herramienta de curación poderosa y no es por casualidad. Llamo a esto el planteamiento del lenguaje nuclear. Entonces recuerden hacer la lista del lenguaje nuclear. Y yo les envié al grupo de WhatsApp la programación de las clases, ¿sí?, con fechas, pero eh, digamos que esta es una tentativa de tiempo para saber cuánto nos íbamos a demorar, pero es un tema tan profundo, tan extenso, tan lindo, que probablemente nos demoremos un poco más. Por mí no hay problema. Estoy feliz si nos demoramos todo este 2013, ¿sí? 2023. Y profundizamos porque es que va a haber mucha tarea. Más adelante vamos a ver qué hacer con ese trabajo nuclear. No solo es un club de lectura, ¿sí? Desde la psicología, desde toda mi experiencia, estaré muy feliz de poderles compartir herramientas, no solo de las que aparecen en el libro, sino de las que trabajo en mis terapias para que podamos descubrirnos y podamos despertar ese ser lindo, espiritual, sin límites que todos somos. ¿Listo? Entonces, después de la lectura, voy a abrir el chat en WhatsApp para que sus dudas, por favor, las transmitan a través del WhatsApp. Vamos a dejarlo abierto unas 2 horas para que ustedes puedan enviar ahí todas sus inquietudes y durante el día mirar cómo podemos resolver algunas o todas de ellas. Les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Hoy fue una clase introductoria. Recuerden, mi nombre es Pablo Elkin Zapata Parra, psicólogo,
fundador y director de Sensacional Centro de Salud Emocional. Estamos con la sede ahora aquí en Cali. Entonces, les agradezco mucho. Voy a abrir el chat en el WhatsApp. Muchas gracias y mañana nos vemos a las 6 y seguiremos entonces con clases de máximo 40 minutos y si hay necesidad de prolongar los horarios lo haremos con la intención de que podamos leer entre líneas y profundizar este libro que de seguro es una ayuda para todos nosotros y para la humanidad. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y nos vemos en el chat. Muchas gracias, felicidades.